Buenas tardes, mi nombre es Omar Restrepo, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, CEART Turbo. En el curso de Control Digital hacemos parte del grupo 2030-41-7, los compañeros Jorge Enrique Carpintero, Jaime Alberto González y Oscar Andrés Soto. Para el desarrollo de esta actividad final de la evaluación de control digital, se pretende desarrollar los objetivos. El primero es el general, aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis y estudio de las unidades 1, 2 y 3 del curso en el diseño de un circuito de control digital PID. Los objetivos es controlar un sistema de libre elección, aplicar cualquier técnica o filtro digital para analizar y determinar la estabilidad del sistema, hallar las raíces y polos del sistema, determinar la respuesta del sistema en lazo abierto y lazo cerrado y vencer el funcionamiento del sistema utilizando MATLAB. La descripción del problema dice que se debe diseñar un circuito de control digital PID. Recordemos que los controladores digitales PID es porque tienen una componente proporcional, otra derivativa y otra integral, que me permita controlar un sistema de libre elección, que se puede utilizar cualquiera de los sistemas que ya se han trabajado en los diferentes momentos del curso, aplicando a cualquier técnica o filtro digital para analizar y determinar la estabilidad del sistema, hallando sus raíces, los polos, la respuesta en lazo abierto y lazo cerrado, y además evidenciar el funcionamiento utilizando MATLAB. Para el desarrollo de esta actividad, primero debemos conocer y saber qué es un control digital PID. Luego de eso, diseñar las estrategias para las cuales vamos a llevar paso a paso para desarrollar la actividad. Y una de las estrategias es conocer qué es lo que se va a realizar, el paso a paso. Entonces, el primero que se debe hacer es obtener el modelo del sistema a controlar. Dentro de este modelo del sistema debemos obtener la respuesta en lazo abierto, de lazo cerrado, para poder obtener las características de respuesta del sistema que se quiere controlar. No tanto obtenerlas, sino saberlas, saber qué es lo que el sistema va a realizar. Y asimismo, entonces, diseñar el controlador para obtener el comportamiento deseado del sistema. Un diseño analógico para hallar las raíces del sistema, luego de ello convertir ese diseño analógico a discreto para la implementación del control digital, obtener el modelo de la planta en formato discreto y simular el sistema. Dentro de esa simulación, pues analizar la estabilidad del sistema ya finalizada la actividad para ver cómo actúa o cómo se comporta ese controlador. El primero entonces, obtener el modelo del sistema a controlar. Entonces dice que se desea controlar una planta, entonces cuya función de transferencia se define por la ecuación diferencial, por la función de transferencia que vemos ahí. A partir de esa función de transferencia obtenemos la respuesta en lazo abierto mediante simulación, y para obtenerla entonces ingresamos una entrada de escalón a la función de transferencia y dibujamos la señal. A partir de esta señal, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta señal? Mediante obtener la respuesta en lazo cerrado, pero en lazo cerrado tiene una retroalimentación que al momento de retroalimentarse, entonces la estabilidad del sistema no va a ser estable. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Un controlador que me estabilice el sistema en el tiempo. Entonces, una vez definido esto, la entrada de escalón en lazo abierto y lazo cerrado, entonces ya vamos analizando entonces cuál es el diseño para controlar ese sistema. Obtener las características de respuesta del sistema que se quiere controlar. Entonces ahí vienes como las condiciones del controlador,
para que el sistema me pueda dar esas condiciones. Hallar un controlador digital PID que cumpla con una función de tiempo igual a 0.1 segundos, tal que ese tiempo de establecimiento sea menor a 1.5 segundos y el sobreimpulso sea menor al 20% para la planta que se estudie. Entonces la planta debe estabilizarse a menos de 1.5 segundos y no debe tener un sobreimpulso mayor a 20%. Entonces vemos que el tiempo de establecimiento de la planta está aproximadamente en 7.5 segundos. Aquí vemos sin el controlador, o sea, la planta, vemos la planta, el comportamiento de la planta que presenta una estabilidad en el tiempo, pero la presenta a partir de 7.5 segundos y necesitamos que se estabilice pero en menos de 1.5. Entonces hay que diseñar un controlador para obtener ese comportamiento deseado del sistema. Y para dar solución a ese problema, entonces se hará uso del método de Single Neutrals. Lo primero que se debe revisar es la respuesta de la planta ante un extraescalón, como ya la vimos anteriormente. Entonces, cuando ya tenemos esa respuesta ante el extraescalón, si la planta no contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva de la respuesta del escalón unitario puede ser de forma S. Entonces, esto forma una S. Acá la curvatura de la línea forma una S. Entonces, esa es una mínima condición para que se pueda establecer ese método. Es un método experimental cuyos resultados no tienen que ser exactos, sino que va a haber una aproximación que nos genere una ayuda para buscar el controlador ideal. Entonces, en caso de ser así, este método puede ser utilizado y esta es la teoría, que es trazar una tangente sobre la curvatura de la señal. Y esta tabla del método de Single Neutrals es para hallar el Kp, Ti y Td. Con estas fórmulas vamos a hallar esos valores teniendo en cuenta el valor de L y el valor de T, de tau. El siguiente código encuentra el punto de inflexión en la curva de respuesta de la función de transferencia. A partir de esto se traza una línea tangente a este punto y se utiliza la ecuación de la recta y la pendiente del punto de inflexión para encontrar los parámetros L y T. Desde aquí está el código, acá está la línea tangente y los valores que se obtuvieron con esa línea tangente. De esta manera entonces procedemos a determinar los valores de Kp, Ti y Td. Para determinar estos valores se utilizan los datos de la tabla 1 que ya vimos anteriormente referentes al método de Single Neutrals para controladores PID. Entonces cada valor corresponde a la fórmula que está en la tabla. Entonces, para encontrar la función del controlador PID, entonces usamos una fórmula, desarrollamos esas fórmulas, encontramos los valores y por último entonces reemplazamos los valores en la función de transferencia GC. Al reemplazar los valores pues nos da una función de transferencia. Esa función de transferencia finalmente se obtiene en lazo cerrado que involucra el controlador PID y la función GP de la planta con retroalimentación. Entonces ya teniendo la función GC del controlador y la función de transferencia GP de la planta, entonces hallamos la función de transferencia general de todo el sistema. Y eso se obtiene mediante esta fórmula de GPS y la desarrollamos a resolver la ecuación, nos da las ecuaciones, entonces nos da como resultado la función de transferencia de todo el sistema.
Entonces, para hallar la respuesta a este sistema, debemos utilizar el siguiente código donde utilizamos la función feedback de MATLAB para indicar el lazo principal y el lazo de retroalimentación como variables de esta función y nos devuelve la función de transferencia del lazo 0. Entonces aquí está la simulación, la retroalimentación, ingresamos los valores que nos dieron al controlador PID, nos encontramos entonces con la gráfica del sistema. Entonces vemos que el sistema se estabiliza en 2.8 segundos o un poco más de 2.8 segundos, porque aquí en 2.8 segundos es el máximo pico, que es 0.4%. Entonces vemos que al menos al diseñar el controlador ya cumple con una de las condiciones, que es menos del 20% del sobrepico, del sobreimpulso. Ahora hay que diseñarlo para que quede por debajo de 1.5. Cuando el sistema se estabilice en el tiempo, se estabilice, pero mucho antes de este valor, en 1.5. Que notemos que aquí se está estabilizando en más de 5 segundos, diría yo. Entonces, cuando nosotros ya teniendo como control, el control digital ya implementado, mire que todavía no nos responde con 2.8, las condiciones deben ser mínimo menos de 1.5. Entonces, ¿qué debemos hacer? Variar los valores de Kp, Ki y Kd con respecto a esta tabla. Que si yo cambio los valores proporcionales, entonces el tiempo de subida, el tiempo disminuye, el sobreimpulso crece, el tiempo de estabilización prácticamente no cambia y el error en estado estable disminuye. Cuando yo modifico el parámetro integral, entonces el tiempo de subida disminuye, el sobreimpulso crece, el tiempo de estabilización crece y el error se elimina, el error en estado estable se elimina. Entonces, y la parte derivativa, el tiempo de subida no cambia prácticamente, el sobreimpulso disminuye, el tiempo de estabilización decrece y el error de estado estable prácticamente no se modifica. Entonces, jugando con esta tablita, hay que cambiar los parámetros. Se cambiaron los parámetros y esta es la gráfica resultante. Entonces, vemos que en la gráfica resultante ya el tiempo cuando se estabiliza en 0.125 segundos. El sobreimpulso prácticamente desaparece y el tiempo de respuesta es mucho más efectivo. Entonces, ese es el controlador. El controlador PID. Ahora debemos convertir ese controlador PID en un controlador digital. Aquí entonces hallamos los polos y los ceros de ese sistema y lo vamos a convertir en una función discreta. Acá ya convertimos matemáticamente, tenemos la función discreta del controlador PID y obtenemos el modelo matemático de la planta completa. Aquí lo simulamos, encontramos la función discreta de todo el sistema y aquí vemos que la planta, toda la planta corresponde a la multiplicación
del controlador digital PID por la planta y la salida va a ser la ganancia del sistema. Simulamos el sistema, vemos la gráfica ya comparando el controlador de la parte analógica que diseñamos, y ahora al convertirlo a discreto debe tener el mismo comportamiento. Entonces vemos que la señal discreta del controlador digital PID es la misma que como si estuviéramos diseñando un controlador análogo. Finalmente comparamos entonces la señal analógica con la señal discreta y pues obtenemos que debe ser igual, que es igual la respuesta al sistema, tanto análogo como digital, para controlar una planta o un motor o cualquier equipo con esa función de transferencia que nosotros planteamos. Entonces, tenemos varias conclusiones, que el control de los sistemas digitales amerita que se construyan los diseños analógicos y que permitan visualizar el comportamiento de un sistema. Entonces, recordemos cuál es la diferencia, en conclusión, cuál es la diferencia de un controlador digital a un controlador analógico. Es que el controlador digital podemos diseñarlo a través de microcontroladores, que es programable, eh, mientras que un controlador analógico lo podemos hacer con componentes electrónicos, condensadores, bobinas. Y su respuesta es, pues, no es tan exacta como el controlador digital. La retroalimentación de un sistema me permite corregir los errores, especialmente el sobreimpulso, el error en estado estacionario, el tiempo de estabilidad del sistema y el poder estabilizarlo en el tiempo. El método utilizado de single inches permite acercarnos al controlador ideal de tal forma que nos permita corregir algunos errores del estado estacionario para que el sistema se comportara en la manera en que se propuso. Entonces, esto es una gran ayuda de este método para acercarnos, porque no siempre va a dar exacto, pero sí nos acercamos al diseño del propio controlador. El controlador PID corrige errores de estado permanente, estabiliza el sistema de acuerdo a su programación, pero no lo compensa las perturbaciones en el sistema, ya que al analizarse de forma análoga eh, permite la detección de fallas. Si la planta tiene grado relativo mayor que cero, no se puede crear un controlador que la invierta, ya que no se puede hacer una función de transferencia con grado menor que cero. Es imposible invertir perfectamente una planta si ésta tiene retardos, ya que su inverso sería un adelanto en el tiempo. Se debería tener la capacidad de predecir su futuro. Una idea más avanzada y más ampliamente implementada es el concepto de feedback o retroalimentación o realimentación, en que se usa la medición de la salida del sistema como otra entrada del mismo, de tal forma que se pueda diseñar un controlador que ajuste la actuación para variar la salida y llevarla al valor deseado, corrigiendo todos los errores y ajustándole al diseño que nosotros necesitemos. Muchas gracias.